Hola a todos, nuevamente les doy la bienvenida a mi canal Tiempos del Fin. Y bueno, continuamos con la enseñanza que encontramos en la Biblia referente al rapto o arrebatamiento de la iglesia. Los que ya escucharon la primera parte y comprobaron detalladamente lo que estudiamos, ya saben lo que dice la palabra respecto al arrebatamiento de la iglesia. Y en esta segunda parte tendremos bases mucho más sólidas para confirmar dicha enseñanza. Pablo dijo que los judíos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque escudriñaban las escrituras para comprobar si lo que Pablo les decía era verdad. Y no se trata de lo que yo creo, sino lo que dice la palabra. Tal vez estés pensando, ¿y qué pasa entonces con lo que dice el Apocalipsis? El Apocalipsis ha tenido muchas interpretaciones. ¿Por qué? Porque aunque algunas cosas son claras, otras no tanto, lo cual da cabida a especulaciones y diversas interpretaciones. Pero el tema del arrebatamiento lo encontramos con claridad en varios libros o cartas del Nuevo Testamento, y sin embargo ha tenido malas interpretaciones, por no leerse detalladamente el contexto o simplemente porque ya hay una idea preconcebida de cuándo será, de cómo será, y como es la más fácil y cómoda tal vez, no se quiere creer o se dificulta creer en lo que realmente dice la Escritura, aunque se den los argumentos con la misma palabra de Dios. Quiero aclarar que este tema no es para contienda entre hermanos. Si la Escritura enseña que es 7 años o 3 años y medio antes del día final, créanlo. Pero si enseña que es al final, créanlo también. Y sigan confiando en Dios, porque ese es nuestro deber, seguir confiando, seguir creyendo en el Señor. En esta segunda parte vamos a estudiar el capítulo 1 y 2 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Y quiero empezar en el capítulo 2, que es desde donde normalmente he escuchado a muchos predicadores que empiezan a leer, que quieren hablar de la venida del Señor o día de la ira, que ya vimos la relación que tienen y las señales que habrá antes de su venida. Leamos entonces 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Pablo dice en el versículo 1, nuestra reunión con Él. Leámoslo nuevamente. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, claramente está haciendo mención al momento en que seremos arrebatados para reunirnos con Jesucristo. Entonces la pregunta sería, si la segunda venida del Señor no tiene nada que ver con el arrebatamiento de la iglesia, o es un evento diferente, ocurre 7 años o 3 años y medio antes del fin, antes de su segunda venida, ¿por qué Pablo dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él? ¿Por qué menciona estos dos eventos, como se conocen, si tenemos varios años de separación el uno del otro, como se cree? Para entender esto, tenemos que aplicar lo que aprendimos en la primera parte de este tema, y es leer detenidamente el contexto para obtener el verdadero significado de lo que está diciendo la Escritura. Si lo notaste, este capítulo 2 empieza con un pero, y ya vimos también lo que eso significa. El capítulo anterior contiene lo que complementa esto que Pablo está diciendo. Pero antes de leer el contexto, les quiero adelantar un panorama general para comprender lo que estaba pasando. Los creyentes en Tesalónica eran ejemplo de fe y de amor para con los demás, pero estaban sufriendo persecución precisamente por su fe en Jesucristo. Como Pablo lo dice en el capítulo anterior que vamos a leer, estaban siendo atribulados. De hecho, esta tribulación ya venía sucediendo desde que Pablo les escribió la primera carta, y lo podemos comprobar en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, que dice:
Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. ¿Y qué fue lo que padeció la iglesia en Judea? Persecución por causa de su fe en Jesús. Lo dice en el libro de los Hechos. Leamos también 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo del 1 al 4. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Entonces vemos que desde la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, ellos ya estaban pasando por tribulación. Pero bueno, dejemos que la escritura siga hablando por sí sola. Ahora sí leamos el capítulo 1 de la segunda carta a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo. A la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Ahí vemos que las persecuciones y tribulaciones continúan. Sigamos con la lectura y prestemos especial atención a estos versículos que siguen. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Estos versículos que acabamos de leer, del 6 al 10, contienen la revelación más importante para poner fin a la confusión que hay entre la segunda venida del Señor y el arrebatamiento. Vamos a realizar las preguntas correspondientes a lo que acabamos de leer. Primera pregunta: ¿a qué se refiere Pablo cuando dice daros reposo con nosotros? ¿Cuál es ese reposo? Ese reposo, conforme al contexto, dice que será dado por Dios para dejar de ser atribulados y tener tranquilidad, que es lo que viene cuando salimos de una tribulación, cuando pasamos ese problema, cuando superamos una situación difícil. Viene una paz, viene una tranquilidad, viene un reposo. Segunda pregunta: ¿cuándo dice Pablo que van a tener reposo de las persecuciones y sufrimientos? Pablo, Silas y Timoteo, que están escribiendo la carta, como los tesalonicenses y obviamente todos los creyentes. La respuesta la encontramos en los mismos versículos. Dice: cuando Jesús se manifieste desde el cielo. Manifestar significa mostrar, dejar ver, dar a conocer. Leámoslo de nuevo, versículo 7. Y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder. Solo en esto que acabamos de leer podemos entender que ese reposo para el creyente vendrá cuando el Señor se manifieste desde el cielo con los ángeles de su poder. Traduzcamos la palabra manifestar como lo veíamos. Ese reposo vendrá para los creyentes cuando el Señor se deje ver, cuando el Señor se muestre, cuando el Señor se dé a conocer desde el cielo con los ángeles de su poder,
en llama de fuego. ¿Qué más va a pasar cuando se manifieste? Lo seguimos viendo en los mismos versículos. La respuesta: castigará a todos los que no lo conocieron ni le obedecieron. Eso es el día de su ira, porque traerá castigo al impío, traerá retribución. Se perderán eternamente y serán excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Esto es juicio. Leámoslo, versículo 8. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Miren, ahí Pablo los está metiendo a ellos como creyentes entre esos últimos que él dijo ahí, y ser admirado en todos los que creyeron. O sea, él va a venir, se va a manifestar, va a venir con sus ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, y dice que en ese mismo día va a ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, y los mete a ellos entre esos que creyeron. O sea, les dice: ustedes van a ser de los que admiren al Señor cuando aparezca en ese día. Aquí hay que hacer una nota, y es que el mismo Pablo esperaba la manifestación del Señor Jesucristo en sus días. Así lo dice en su primera carta, cuando está hablando de la venida del Señor, y dice: los que estemos vivos, los que hayamos quedado hasta su venida. Y aquí podemos ver que él también está esperando que en su tiempo el Señor aparezca, porque Pablo, como estudiábamos, se le había revelado el cómo iba a ocurrir el arrebatamiento, pero no el cuándo. Entonces, ¿qué me está diciendo Pablo? Que cuando el Señor Jesús venga con sus ángeles, todos lo verán, los creyentes lo admirarán y serán reunidos con él. Por eso habrá reposo, y traerá juicio y castigo a todos los que no creyeron en Dios ni obedecieron el evangelio. Ahora sí podemos entender lo que Pablo dice en el capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, o sea, con respecto a lo que les acabo de decir que ocurrirá. Ahora podemos entender por qué está combinando estos dos mismos eventos, llamémoslo así, pero no es así. Al final les voy a explicar por qué no es así. Pero dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, en el sentido de que ese día de su manifestación, de nuestra reunión con él, y el juicio y castigo que traerá, está cerca. No se dejen mover fácilmente. Pablo les hace esta recomendación porque al parecer estaban circulando noticias falsas de que ya había llegado el día del Señor, o que estaba cerca, lo cual los tenía inquietos, porque si ya había llegado, no lo vieron, ni se reunieron con él. Y si estaba cerca, ¿para qué seguir trabajando? Pues conforme al siguiente capítulo, algunos estaban de ociosos y vagos sin querer trabajar. Si aquí está hablando de dos eventos diferentes que ocurren en años diferentes, ¿por qué Pablo simplemente no les dice: tranquilos, que nadie los engañe? Porque 7 años antes, o 3 años y medio antes de su manifestación, del día de su ira, donde traerá el castigo al que no quiso conocer a Dios, al que lo rechazó, 7 años antes o 3 años y medio, nos reuniremos con él. No se preocupen, ustedes no verán el día del Señor, el tiempo del castigo. Ustedes ni siquiera van a estar cerca de ese día en el que el Señor va a traer castigo sobre la tierra. Pero por el contrario, Pablo les recuerda lo que debe pasar antes de que venga el Señor, para que sigan perseverando en la fe, guardando su palabra, pero también para que tengan entendimiento de los tiempos. Y lo vemos desde el versículo 3, que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, no vendrá el Señor sin que antes se aparten muchos de la fe, que es lo que significa la apostasía, apartarse de la fe, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Miren, Pablo ya presencialmente les había hablado de esto, de lo que les acaba de recordar. Les dice, versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Muchos piensan que por creer que para que el Señor arrebate su iglesia, primero tiene que manifestarse el anticristo. Hago una aclaración ahí, miren que también dice la palabra manifestarse, y se manifieste el hombre de pecado. Y todos sabemos que cuando aquí dice se manifiesta el hombre de pecado es que se dé a conocer, que se muestre como realmente es. Entonces, porque creemos lo que la escritura está diciendo, porque no estoy inventando ni estoy sacando la palabra fuera del contexto, estamos leyendo dentro del contexto. Entonces muchos creen que porque vemos que la escritura está diciendo que el arrebatamiento no ocurrirá hasta que se manifieste el hombre de pecado, entonces muchos dicen que por eso estamos esperando es al anticristo y no al Señor, pero es algo fuera de la realidad, o por lo menos yo no lo creo de esa manera. O sea, yo no estoy esperando al anticristo, yo estoy esperando a mi Señor, pero no puedo obviar que Pablo está diciendo, guiado por el Señor, que primero se tiene que manifestar el anticristo. Yo estoy esperando es al Señor, pero hay una señal que se dio antes de que venga el Señor, varias señales, pero en este caso estamos viendo que dice, el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Cuando queremos realmente adquirir un conocimiento conforme a la Escritura y no tratamos de justificar la idea preconcebida que ya tenemos o que nos han enseñado, por eso tienes que leer la Escritura bajo el contexto y queriendo encontrar el verdadero significado de la misma. Para mí las palabras del apóstol Pablo son muy claras, pues él no les está escribiendo a grandes maestros, teólogos o eruditos. Repito lo que les he dicho antes, se debe leer detenidamente el contexto y primero que todo pedirle al Espíritu Santo que nos dé iluminación en las Escrituras. Y no por esto estoy diciendo que sea el más iluminado por el Señor en las Escrituras, simplemente estoy haciendo lo que el Señor me manda, aunque no es indispensable para reunirnos con el Señor el saber cuándo vendrá el Señor, sino creer en Él. Es importante conocer la verdad, es importante saber los tiempos, o por lo menos lo que el Señor nos ha permitido ver en su palabra, porque pongamos un ejemplo, si viene 7 años antes del fin y somos arrebatados 7 años antes, pues gloria a Dios, bendito el Señor. Yo quisiera que fuera así, se los he dicho, mucho antes de hecho, pero ¿qué pasa si el Señor no viene 7 años antes del fin? ¿Qué pasa con aquellos que han creído en que así es y no ocurre así? Si empiezan a ver cosas que para ellos no debían ver o no debían estar aquí en la tierra cuando empezaron a acontecer, si no están realmente afirmados y cimentados en la esperanza en el Señor, en su fe, van a pensar que todo era mentiras. Tal vez volverán atrás, solo el Señor lo sabe y Dios nos guarde a todos. Pero por eso nuestra fe y nuestra esperanza debe estar hasta el fin. Debemos perseverar hasta el fin, sin importar si es 3 años y medio antes, 7 años antes. Prefiero creer que es hasta el final y que ocurra 7 años antes, y no simplemente como las vírgenes insensatas, no reservar aceite en mi lámpara por si el Señor tarda, porque dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Por eso debemos tener nuestras lámparas llenas de aceite y con aceite extra. Lo que es ciertísimo es que vendrá. Y si aún te quedan dudas, vamos a ver otros pasajes de la Biblia que respaldan lo que Pablo dice en 2 de Tesalonicenses, que ya leímos. Vamos a 1 Corintios 15. En el contexto de este capítulo 15 se está hablando de la resurrección de entre los muertos, porque muchos estaban diciendo que no había resurrección de entre los muertos. Entonces Pablo los confronta y les dice, pues parafraseando un poco para que me entiendan, que si no había resurrección de entre los muertos, pues vana resultaba nuestra fe, porque si el Señor no resucitó, pues nosotros no vamos a resucitar tampoco, y seríamos dignos de lástima el creer en algo que no va a suceder, que no le sucedió a Cristo, según lo que estaban diciendo algunos, porque si decían que no había resurrección, entonces Cristo tampoco había resucitado. Pero les dice entonces en el versículo 20, 1 Corintios 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo
las primicias, porque ha dicho el versículo 20 que Cristo fue hecho las primicias de los que durmieron. Por eso dice Cristo las primicias, o sea, Cristo es el primero, fue el primero. Dice, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces mire, después de Cristo dice, luego los que son de Cristo en su venida. Solo hay una venida más, y en esa venida resucitarán los que son de Cristo. Y por el conocimiento que tenemos de las demás escrituras, como 1 Tesalonicenses 4, sabemos que resucitarán los muertos y los que estén vivos serán arrebatados juntos. Entonces podemos ver que después de Cristo, la resurrección que sigue es de los que son de Cristo en su venida. Juan capítulo 6, versículo 39 al 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De hecho, si seguimos leyendo, Jesús dice otras 2 veces más la frase, y yo le resucitaré en el día postrero. En el día postrero, es decir, en el día final, le resucitará a todo aquel que cree en él. 1 Corintios capítulo 1, versículos 5 al 8. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les está diciendo Pablo que están esperando? La manifestación, que se deje ver, que se dé a conocer, que se muestre el Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Mire, aquí vemos 2 cosas. Están esperando la manifestación, no una aparición secreta, sino la manifestación del Señor Jesucristo. Y dice, el cual Jesús los va a confirmar hasta el fin, para que seáis irreprensibles, es decir, para que el Señor no los vaya a reprender en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, en ese mismo día que se manifieste en el fin, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. El día de nuestro Señor Jesucristo es el día de la ira. Entonces, Pablo les está diciendo, el Señor los va a confirmar para que en el día de su ira, en el día que se manifieste, no los vaya a reprender a ustedes, no vaya a traer reprensión, sino por el contrario, para que sean irreprensibles. 2 Corintios capítulo 1, 12 al 14. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis, o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús, para el día del Señor Jesús. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Yo lo veo muy claro, o sea, no solamente lo encontramos en una carta, lo encontramos en muchas cartas, muchos pasajes, donde se habla de una sola venida, donde se habla de que estamos esperando la manifestación del Señor, de que estamos esperando su venida. Filipenses 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Seremos perfeccionados por el Señor hasta su día. Hebreos 9, versículo 27 al 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Escuchen esto. Y aparecerá por segunda vez
sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Aparecerá, no dice vendrá de forma secreta, invisible, no, aparecerá por segunda vez. No hay una venida antes o intermedia de su segunda venida. Dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Somos de los que lo estamos esperando? Yo creo que sí. Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 al 13. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles, otra vez, irreprensibles, en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Por obvias razones, en el contexto, los santos con los que viene Jesús no es la iglesia. No puede ser la iglesia los santos que se van a manifestar y también la iglesia los que están esperando su manifestación de forma irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre. Entonces, ¿quiénes son? Conforme a 2 de Tesalonicenses 1:7 y otros pasajes, podemos entender que son los ángeles, pero ese es otro tema que les estaré compartiendo con más detalle. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, otra vez la palabra manifestar, para cuando se deje ver, para cuando se muestre, para cuando se dé a conocer, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les está diciendo, todo vuestro ser, es decir, como están en este momento, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que cuando venga el Señor Jesucristo, vamos a estar con nuestro espíritu, alma y cuerpo, como estamos en este momento. No les he mencionado nada referente al tema de la gran tribulación, porque sé que para algunos ese está siendo el principal conflicto en sus mentes para aceptar lo que nos dice la palabra. Pero ese es otro tema que les estaré compartiendo con más detalle. Porque algunos argumentos son los que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo ya lo explicamos en su contexto, en la primera parte del tema, lo cual también lo vimos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del 6 al 11, que cuando se manifieste seremos reunidos con Él para tener reposo. Esto es el arrebatamiento. E inmediatamente procederá a derramar su ira. Por eso dice, no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesús. Nosotros no recibiremos la ira, seremos salvados por Él mismo. Otro pasaje que se usa es el de Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero el pasaje es claro, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, no dice te sacaré. Y podemos comparar ese guardar con la oración del mismo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14 al 15. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ese pasaje tampoco puede ser un argumento para justificar un arrebatamiento 7 años o 3 años y medio antes de la segunda venida del Señor, porque aquí vemos que Jesús en su oración dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y es lo que a veces creemos que el Señor no puede hacer, guardarnos del mal en medio de la prueba, de situaciones difíciles en el mundo. Pero quiero decirte que el pueblo de Israel fue guardado en medio de las plagas. Las plagas no los tocaron a ellos, al pueblo de Dios,
solo tocaron a los egipcios. Asimismo, el Señor puede guardarnos en medio de la prueba que vendrá para el mundo entero. Ese pasaje tampoco puede ser entonces un argumento para justificar un arrebatamiento 7 años o 3 años y medio antes de la segunda venida del Señor. Un argumento que tiene más peso es que después del capítulo 3 de Apocalipsis no se menciona la palabra iglesia. Sin embargo, sí se habla de los santos, aunque para estos dicen algunos que son el pueblo de Israel, otros que se van convirtiendo cristianos después del arrebatamiento, otros que son ambos, o sea, Israel y los nuevos creyentes, pero también cabe la opción de que son los mismos creyentes que aún no se han ido, porque la palabra santo significa apartado para Dios, y en casi todas las cartas de Pablo, si no es en todas, él les dice santos a la iglesia también. En la descripción les voy a dejar algunos pasajes donde pueden confirmar esto que les acabo de decir, donde Pablo se refiere a la iglesia como santos. Como ven, hay varias interpretaciones, por eso a la final no termina siendo un argumento sólido para negar lo que ya hemos confirmado claramente. Y solo por no aceptar que pasaremos tiempos difíciles, no podemos negar la verdad de la Escritura, o somos mejores que los primeros cristianos que dieron su vida literalmente por su fe, que fueron usados como espectáculo y fueron devorados por leones con sus familias, o los que fueron quemados vivos, o los que aún en pleno siglo XXI están siendo perseguidos, encarcelados, muertos, decapitados por su fe. ¿Somos mejores que ellos? Y si pensamos que muchos van a dejar de seguir a Cristo si creen en un arrebatamiento el mismo día de la venida del Señor, entonces realmente no eran cristianos y les falta entendimiento, pues su sufrimiento va a ser mucho peor que si hubieran esperado en el Señor. Como conclusión, el arrebatamiento no es un evento diferente a la segunda venida del Señor. Nunca ha sido así, solo que lo habíamos mal interpretado. De hecho, como les decía, no es un evento, es un paso dentro del evento. Se lo voy a explicar en este ejemplo. Una fiesta de aniversario, ese es el evento. Y para desarrollar este evento hay un cronograma o un paso a paso. El primer punto es recibir a los invitados en la puerta. El segundo punto es repartir los pasabocas. La tercera actividad es realizar diferentes dinámicas con los invitados, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un paso a paso para el evento que es la fiesta de aniversario. Asimismo, el evento es la segunda venida del Señor. El primer paso dentro del cronograma de este evento es manifestarse desde el cielo. El segundo paso es arrebatar a los creyentes, o sea, reunir a su iglesia. Y de ahí en adelante lo relacionado al derramamiento de su ira. Serían los siguientes pasos, etcétera, etcétera, en el cronograma del Señor. Pero no es un evento diferente al arrebatamiento. El evento es la segunda venida del Señor. La Escritura nos enseña que ninguna profecía es de interpretación privada, y en este estudio no opiné sobre lo que yo creía o pensaba del arrebatamiento. Por el contrario, leímos en contexto lo que puntualmente nos muestra la Biblia de este tema. Por supuesto que hay que seguir escudriñando más todo lo que implica que el arrebatamiento sea en la segunda venida del Señor, para permanecer firmes hasta el fin, como está escrito en su palabra, pues su promesa no fue ser librados del sufrimiento. Si así fuera, el Señor le ha fallado a su iglesia todos estos años, pues algunos apóstoles murieron decapitados, otros crucificados y otros masacrados. Solo Juan, el escritor del Apocalipsis, murió de viejo según la historia. En los primeros siglos, los emperadores romanos persiguieron a los cristianos. Muchos fueron quemados en parques públicos, a otros los entregaban a los leones en el Coliseo romano como espectáculo. Y como les mencionaba anteriormente, aún hoy en día muchos mueren por causa de su fe. De hecho, el Señor sí dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero asimismo, no todos los creyentes han tenido que entregar su vida literalmente por su fe. Han pasado por pruebas y sufrimientos, sí, pero han llegado al final de sus días en paz. Solo el Señor sabe nuestro final en esta tierra. Nuestra parte es ser fieles a Él, guardando su palabra. Y si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos en Él. Y ciertamente resucitaremos y seremos transformados con un cuerpo glorificado, semejante al de Cristo, para vivir eternamente a su lado sin dolor, ni llanto, ni enfermedad, bajo un reino justo y una paz verdadera. Esa es su promesa y esta es nuestra esperanza. Dios te bendiga.